Bienvenidos a la semana número 8 en esta lección, obviamente la número 8, en la cual nos encontramos en el distrito de Constitución. Y no me encuentro solo, me encuentro acompañado de Eric Jaque y de Gabriel Gutiérrez. En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo experimentar el perdón. Pero antes de adentrarnos profundamente en la lección, quisiera que Eric, por favor, nos dirigiera en oración, porque necesitamos la presencia del Señor para este momento. Inclinemos el rostro para orar. Por supuesto. Te damos gracias, Dios, porque nos permite poder estudiar estos temas tan importantes. Gracias porque nos enseñas y nos dejaste un modelo a seguir sobre el perdón. Te pedimos que nos ayudes a poder repasar bien esta lección, a poder aprender cosas nuevas y también practicarlas. Amén. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y el día sábado nos habla sobre, tiene como título La sanidad a través del perdón. Y nos cuenta la historia de un hombre que pasaba fibromialgia, hipertensión y que tenía un rencor inmenso hacia una persona que le había hecho daño. Y una vez se encontró con, como tal, un pastor que le recomendó el intentar buscar el perdón, perdonar a esta persona. Y poco a poco fue experimentando esa acción del perdonar y empezó a bajar el consumo de pastillas, empezó a sentirse mejor, empezó a recuperarse y llegó a un punto en que se dio cuenta de que el perdón era la solución. Y es increíble ver cómo nosotros como individuos, la mente está muy conectada con lo físico y como tal, perdonar es un parte intrínsecamente de nuestro ser. Y vamos directamente, en base al perdón, a Mateo 18, donde se va a centrar la lección en esta ocasión. En Mateo 18 nos vamos a centrar en 3 puntos como tal de este capítulo, y el primero nos habla sobre cómo el Señor nos dice que debemos ser como niños. ¿Qué les asemeja el ser como niños? Ser como niños, relacionándolo con el perdón también. Los niños cuando se pelean o tienen alguna discusión, no dejan pasar el tiempo para perdonarse, sino que lo hacen un poco de tiempo después, ¿no? O sea, casi al tiro. Exacto. Como que el conflicto ocurre, pero unos minutos después, ya, perdón, ya sigamos jugando. Y así pasa todo y se olvida, como un borrón y cuenta nueva, ¿no es así, Gabo? Sí, es que a los niños les gusta jugar, entonces ellos buscan al tiro solucionar el problema para, volver al juego. Exactamente. Y si nos centramos en este perdón, en el mismo en Mateo 18 nos habla de la parábola de los 2 deudores y como tal del perdón, que de hecho queda muy bien acompañada el día lunes. Y en esta ocasión nos habla sobre un hombre que tenía una gran deuda. ¿Y qué pasó en esa ocasión? ¿Qué me pueden decir de ese momento? Había un rey que quiso saldar cuentas con las personas que le debían, y uno de ellos le debía 10.000 talentos, dice la parábola. Y Harto. Claro, y este siervo no le podía pagar, entonces le pidió perdón, le pidió que lo perdonara, y el rey aceptó. O sea, el rey lo perdonó esa deuda, y este siervo, después de que había sido recientemente perdonado, salió, se juntó con un consiervo y no hizo lo mismo con él. O sea, no le perdonó la deuda que este consiervo tenía con él. Y es increíble cómo esto se relaciona algo con Jesús. ¿Qué hizo Jesús por nosotros, Gabriel? Bueno, Jesús perdonó todos nuestros pecados, ¿ya? Él se entregó en la cruz, así que es un precio alto el que pagó. Y bueno, eso es algo que nosotros tenemos que recordar y algo que nos deja en claro esta lección, que nosotros tenemos que hacer lo mismo con el resto de las personas. Exactamente. Para que Jesús nos perdone, nosotros tenemos que perdonar. Lo que hizo Jesús, lo que hizo Dios, es un ejemplo para que nosotros actuemos como tal, lo cual es grandioso. También en este mismo capítulo 18 nos habla de una parte que es donde nos indica el Señor, nos enseña cómo buscar la reconciliación con una persona, cómo intentarlo, cómo hacerlo, cómo organizarlo. Y está igual muy conectado con el día martes. Nos habla acerca de que debemos, Eric, juntarnos a solas y resolver nuestros problemas, y si no se resuelven, ¿qué ocurre? Claro, si no resolvemos las 2 personas involucradas, se debe llamar a 2 o más testigos, y si no, ya a ciertas más personas, para que se pueda buscar la solución del problema. La solución, buscar lo que dicen ambas partes y llegar a un acuerdo. Pero es importante, ¿cierto, Gabriel?, que cuando lleguemos al acuerdo, a pesar de que ocurra este perdón, no significa que la confianza quede restaurada y la relación quede restaurada, ¿no es así? Bueno, obviamente uno no puede volver a confiar en esa persona porque cometió un error, pero uno sí tiene que darle la oportunidad de que a medida que pasa el tiempo vaya cambiando y se vaya demostrando
que ahora sí es una persona confiable. Tiene que ganarse la confianza nuevamente. Exactamente, y eso es lo importante. Nosotros debemos perdonar, por supuesto, pero también debemos tener en cuenta de que nosotros también somos personas importantes y debemos también cuidarnos y también cuidar las relaciones como Y poner tal. límites. Y poner límites. El Muchas día gracias. martes él muestra un ejemplo claro que es David con Saúl. Dice que David le perdonó 2 veces la vida a Saúl, pero aún así él no era de su confianza. No era de su confianza. Perdonar no tiene que ver tan solo con recuperar la confianza. O sea, no quiere decir que tienen que ir de la mano. Se escondía de él. Claro, Se por si escondía, acaso. se escondía, pero aún así lo perdonaba, que eso es lo importante. Y quisiera ir al día miércoles, donde también nos dan varios ejemplos como tal. Y hay uno que creo que Eric tú tenías que era muy precioso. ¿Me podrías compartirlo? Sí, Lucas 6:37. Me gusta porque es directo y claro. Dice, no juzguen y no seréis juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonad y seréis perdonados. Y seréis perdonados. No juzguemos y busquemos también el perdón. Porque cada uno tiene su como pincelada de recompensa como tal. Qué precioso. El mío se encuentra en Proverbios 17:9 y dice así: el que pasa por alto la ofensa promueve la amistad. El que la divulga aleja al mejor amigo. Es decir, aquí también nos habla de que busquemos la reconciliación, pero si en vez de buscar la reconciliación nosotros nos centramos en murmurar, en divulgar cosas de esta persona, nos vamos por el camino incorrecto, como decía el día lunes. Gabo, ¿cuál fue tu versículo que tú encontraste interesante? Bueno, el mío está en Efesios 4:31 al 32, que dice: toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros y toda malicia. Antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Bueno, Amén. igual va de la mano aquí con el versículo de Luis Felipe, que tenemos que evitar difamar a la persona, hablar mal de esa persona. Pero también es importante pensar en el momento, ¿ya? Hoy en día se ve mucho que la gente actúa con violencia cuando alguien comete un error, y entonces nosotros tenemos que demostrar lo contrario. Tenemos que pensar primero antes de actuar y recordar que nosotros somos cristianos, ¿ya? Tenemos que hacer siempre el bien. El bien, exactamente. Y es algo que Gabo conecta muy bien con el día jueves sobre aprender a perdonar. Aunque yo más bien le diría reaprender a perdonar. Porque como dijimos en el capítulo de Mateo, los niños tenían intrínsecamente el buscar perdonar a los demás. Sí, igual importante el día jueves, que diría yo que es el centro, porque aquí literalmente nos trae un manual de cómo aprender a perdonar. Así que, bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Y creo que, Eric, tú tenías, como digamos, la base dentro de este manual. La primera acción, el primer paso para empezar el perdón, porque es un proceso, es el orar. Y yo creo que es la base y lo más importante, porque debemos ir a Dios y reconocer que no podemos solo. Exacto. Que es algo muy difícil, que nos va a llevar tiempo y que quizás hasta en algún momento no vamos a querer hacer. Pero por eso es importante orar, para pedir la ayuda de Dios. Amén, exactamente. Orar es como el primer paso que debemos buscar seguir. En mi caso, el pilar que a mí me encantó, o el paso que a mí me encantó, fue el empatizar. Empatizar con esta persona que nos hizo daño, que nos causó problemas. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que está pasando, lo que pasa en su vida, en su hogar, en su mundo en general. Entonces, también busquemos, que es una manera de buscar también perdonar a esta persona, conocer lo que pasa y lo que padece. Gabriel, ¿cuál fue el paso que más te llamó la atención? Bueno, hay que tomar en cuenta también que debemos de no minimizar, obviamente, Exacto. la situación. Y también tenemos que recordar. ¿Qué es recordar? Dejar en claro qué es lo que nosotros sentimos, bueno, qué fue lo que pasó también. Y pensar un poco, reflexionar en cuáles son nuestras emociones. ¿Ya? Y bueno, obviamente también tenemos que controlarlas. No evadirlas, pero sí controlarlas. Exactamente, así que cada uno de estos pasos son sumamente importantes e interesantes. Si tiene alguno favorito, déjenlo en los comentarios. Por lo otro lado, tenemos el día viernes, que a mí lo que más me llamó la atención, que habla sobre el amor inmerecido de Dios, que Ellen White nos dice en la primera línea, que es la que más me encantó: nada puede justificar un espíritu no perdonador. Nada justifica el no perdonar a alguien.
A ti, Eric, ¿qué es lo que más te llamó de la cita de Elena de White? Me llama la atención cuando dice que aunque la persona que nos ha hecho daño no nos pida perdón, debemos tener un espíritu compasivo hacia él. Y eso es súper difícil porque uno siempre, cuando la otra persona comete un error, espera el perdón. Exacto. Y uno dice, no, si no me perdona, yo no voy a hacer esto por él. Y no debemos ser así. Debemos, aunque a alguien nos haya hecho daño, tener un espíritu compasivo hacia esa persona. Exactamente, y eso es grandioso porque el mismo Jesús, cuando estaba en la cruz, pidió perdón por toda esa gente que le había causado ese daño. Y Él nos da esos ejemplos. ¿Y tú, Gabriel, tienes alguna cita que te llamó la atención? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que el perdón es el carácter de Dios. Bueno, sabemos que Dios es amor y el amor es, bueno, perdonar. Tenemos que aprender sí o sí a perdonar porque de esa forma nosotros reflejamos a Dios. Amén. Qué maravillosa lección pudimos compartir aquí junto a ustedes y junto a Dios que está junto a nosotros. Entonces, queridos compañeros, queridos jóvenes, este fue el resumen semanal. Siguen estudiando la lección y nos vemos el día sábado todos juntos en el espacio joven, en el Maranatha Class. Nos vemos, cuídense mucho.